En el silencio antes del amanecer, encuentra la quietud para crecer. Leña en el altar, que no se apague el fuego. Leña en el altar. Cada mañana, antes de comenzar el día, el sacerdote volvía al altar y añadía nueva leña al fuego. Porque hay fuegos que, aunque fueron encendidos, necesitan ser alimentados para permanecer ardiendo. Esto es Leña cada mañana, tu cápsula diaria de fe y reflexión. Con el teólogo Renzo Ruiz. Hay momentos en los que uno se despierta pensando que todo está bien. Y antes de terminar el día, todo parece haber cambiado. Se cuenta que durante el segundo conflicto mundial, había un creyente que tenía una finca. Cada día veía pasar sobre sus campos aviones alemanes. Y esto lo preocupó. Un día fue donde su pastor y le dijo: Pastor, tengo miedo de que algo suceda con mi campo. ¿Podría la iglesia y usted orar por mi finca? El pastor aceptó. Durante una semana, la iglesia estuvo orando por aquel hombre, por su familia y por su campo. Él terminó aquella semana convencido de que Dios había escuchado sus oraciones. Pero al comenzar la semana, sucedió algo que nadie esperaba. Un avión alemán cayó directamente sobre su campo. La explosión fue tan grande que destruyó parte de su sembrío y dejó un enorme cráter en medio de la finca. Cuando aquel hombre contempló la destrucción, no podía entenderlo. Fue donde su pastor frustrado y le dijo: Pastor, no lo entiendo. La semana pasada estuvimos orando, todo estaba bien y ahora parece que todo es un fracaso. ¿Dónde está Dios? Nadie tenía una explicación, pero al caer la tarde, algo sucedió. Desde el fondo de aquel cráter comenzó a brotar agua limpia. Poco a poco aquel enorme agujero, provocado por la explosión, comenzó a llenarse hasta que un gran manantial se dejó ver ante todos. Y cuentan que aquel verano fue uno de los más secos, y mientras muchos sufrían por la falta de agua, en aquella finca había agua suficiente. Personas comenzaron a acercarse para llevar agua a sus hogares, para sus animales y para sus campos. Lo que aquella mañana parecía una tragedia, al atardecer comenzó a manifestar un gran propósito. Y quizá hoy alguien necesite escuchar esto. La vida puede cambiar de un día para otro, pero el propósito de Dios no cambia. A veces nosotros interpretamos nuestra historia demasiado pronto. Vemos el cráter, pero todavía no hemos visto el manantial. Vemos lo que perdimos, pero todavía no sabemos lo que Dios puede hacer. Algo pareció también con José. José era un joven soñador. Y mientras él contaba un sueño, por la noche, por la mañana, sus hermanos lo vendieron. Y poco después fue llevado a Egipto. Fue acusado injustamente y terminó en una cárcel. Si José hubiera interpretado su vida desde la cisterna donde sus hermanos lo metieron antes de ser vendido, él hubiera dicho: mi sueño terminó. Si hubiera interpretado su vida desde su esclavitud, hubiera dicho: Dios se olvidó de mí. Si lo hubiera interpretado desde la cárcel, él hubiera dicho: nada de lo que Dios me mostró se va a cumplir. Pero José todavía no había llegado al final de la historia. La cisterna no canceló el sueño. La esclavitud no canceló el propósito. La cárcel no canceló la palabra de Dios. Porque Dios, cuando determina un propósito, las circunstancias pueden cambiar, pero nadie puede sorprender al Dios de toda gloria, porque Él conoce el final desde el principio. Por esos años después, José pudo mirar a sus hermanos y decir: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis
50-20. Observa esta palabra, lo encaminó. Dios tomó aquello que otros habían diseñado para destruir y lo incorporó dentro del camino que terminaría llevándolo al cumplimiento de su propósito. Y cuando miramos a Jesús, encontramos algo todavía más profundo. Un día las multitudes gritaban: «Hosana al Hijo de David». Pocos días después: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Un día hay palmas, después hay una cruz. Un día hay celebración, después hay lágrimas. Pero el Padre nunca perdió el control de la historia. Porque cuando los hombres pensaban que estaban terminando con Jesús, Dios estaba iniciando el plan de salvación. La cruz parecía el fracaso, pero estaba preparando el camino para la salvación. Por eso quizá hoy estás mirando un área de tu vida y solamente puedes ver un enorme cráter. Algo se cayó, algo terminó, algo que habías construido desapareció. Y preguntas: «Señor, ¿por qué a mí?». Tal vez todavía es demasiado temprano para interpretar lo que Dios aún sigue escribiendo. No llames fracaso a un capítulo que Dios todavía no ha terminado de escribir. No llames abandono a un proceso que todavía no comprendes. No canceles tu propósito solamente porque el escenario cambió. José cambió la túnica por una cisterna. Cambió la casa de su padre por Egipto. Cambió la libertad por la cárcel. Pero nunca dejó de estar dentro de la historia que Dios estaba escribiendo. Y quizá aquello que hoy parece un agujero en tu historia, mañana será el lugar donde Dios hará brotar agua de vida eterna. No te olvides, tu vida puede cambiar en cuestión de horas. Tus planes pueden cambiar. Las personas también pueden cambiar. Las circunstancias pueden cambiar, pero Dios sigue siendo Dios. Y mientras Dios siga escribiendo tu historia, nada ha terminado.